objetivo de que esas configuraciones guardadas, ¿sí? Se las pueda leer a posterior y tomar acciones según los valores de esas configuraciones. El ejemplo clásico es, por ejemplo, en nuestro caso, déjenme ver si está correcto, debe ser, no sé. Tenemos esta pantalla inicial, ¿sí? Y aquí tenemos un botón de recuérdame, ¿no? El objetivo de esto es que cuando el usuario presione recuérdame e inicie la sesión, pues esta opción le permita que la próxima vez que acceda al aplicativo, pues como ya está guardado este estado, ¿sí? Pues simplemente salte, en este caso, al menú principal, ¿no? Que es donde están los botones para las diferentes opciones que tiene la aplicación, ¿sí? Podemos guardar algunos otros datos, ¿sí? Lo que hay que decir es que esta base de datos es muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Podemos guardar valores, poca cantidad de valores, ¿sí? No es que al ser una base de datos podemos guardar infinidad de datos, no es así, ¿de acuerdo? Pero sí podemos guardar ciertas configuraciones, ciertas preferencias que tiene el usuario con respecto a la aplicación, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego de esto, pues procederán a hacer un taller respecto a este mismo tema, ¿no? Eh, realmente estoy haciendo un esfuerzo bastante grande por poder hablar. Tengo una dolencia muy grande en la garganta, entonces no puedo hacer mucha fuerza para poder hablar, no puedo hablar mucho tiempo, ¿sí? Entonces les voy a dar todo lo que necesitan, ¿sí? Para que el taller lo puedan realizar de la mejor manera, ¿de acuerdo? No sé si estamos todos acá ya con el emulador ejecutado. Sí, Sí, sí. Sí. ¿Alguien que sí, falte, sí. por favor? Listo. Para poder operar con esto, vamos nosotros a crear una clase, ¿sí? Nos vamos a ir aquí a la carpeta clases, en derecho, nuevo coding class, y le vamos a poner como nombre app, con mayúscula la A, ¿no? El nombre de clase, app reservas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de crear esta clase reservas? La idea es que estas preferencias compartidas las podamos utilizar a lo largo de toda la aplicación, ¿sí? Entonces, para eso le vamos a decir que esta clase va a extender de application, ¿sí? De application va a extender. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, esto ya lo habíamos visto clases de atrás. Si nosotros queremos trabajar con variables que sean globales, ¿sí? Y que las podamos utilizar a lo largo de toda la aplicación, pues la única forma de declararlas es dentro de un objeto companion, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos con el companion object, ¿sí? Y aquí vamos a declarar nuestra variable, ¿sí? Que va a manejar las distintas preferencias, ¿sí? En este caso, pues la que vamos a guardar, en este caso el estado, ¿no? ¿Sí? Vamos a declarar una variable, ¿sí? Con late init, ¿sí? Para inicializarla después, eso ya sabemos qué significa, ¿sí? Y la vamos a llamar como preferencias, con minúscula, ¿no? Preferencias, ¿sí? Y esto va a ser del tipo de otra clase que vamos a crear, ¿sí? Volvemos acá a clases, a Kotlin class, y la clase se va a llamar preferencias, en mayúscula, ¿no? Preferencias, ¿ya?
para nosotros poder utilizar esta clase y que ésta sea llamada desde diferentes actividades, pues necesita de un contexto. Y esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Que una clase normal, ¿sí? No tiene un contexto propio, ¿de acuerdo? Solo las actividades y esta clase que acabamos de crear, que extiende de application, tienen su propio contexto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clase de preferencias, yo le voy a decir que, como variable, me pase ese contexto, ¿sí? Va al context, dos puntos context, ¿sí? Listo. Vamos a crear aquí una constante que se va a llamar almacenamiento. Almacenamiento, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al contexto que me pasa el usuario, ¿sí? Punto. Y aquí hay una opción que se llama get shared preference, ¿sí? Get shared preference, ¿de acuerdo? Es decir, obtener las preferencias compartidas que el usuario haya guardado en esta pequeña base de datos que les comento, ¿sí? Este get shared preference me pide, fíjese, en dos variables, ¿sí? Me pide un string. ¿Qué significa ese string? Ese string va a ser el nombre de mi archivo, el nombre de mi base de datos, ¿sí? Que se va a crear, pues, cuando guarde estas preferencias, ¿sí? Entonces, para eso voy a crearme una constante aquí arriba. Vamos a ponerle con mayúscula, ¿sí? Voy a ponerle shared-app, ¿ya? Aquí pongámosle, por ejemplo, mi app, ¿ya? Con este mi app se va a crear esta base de datos pequeña para poder almacenar estos valores, estas preferencias, ¿sí? Pues aquí ya le voy a guardar esto. Voy a decir que el string o la cadena que me está pidiendo va a ser el shared app. Y luego me pide un entero, ¿sí? Este entero, ¿qué significa? Este entero lo que hace referencia es el modo en el cual yo voy a manipular esta información que se va a guardar en esta base de datos. Lo más lógico, por el tema de seguridad, es que esto sea privado, ¿sí? Entonces le voy a decir context, ojo, con mayúscula, no se refiere a la variable context, ojo, sino al contexto, ¿sí? Real que tiene. Context, punto. Y la primera opción dice modo private, ¿sí? Entonces ahí le estamos diciendo que esta información que se va a guardar en esta pequeña base, pues se va a manejar de modo privado, ¿sí? Listo. Vamos a crear una función que se va a llamar guardar estado. Es lo que queremos hacer, ¿no? Guardar el estado. ¿Sí? ¿Cuál es el estado? Este va a ser el estado. Recuérdame si está activado o no. ¿De acuerdo? Esto va a manejar esta función guardar estado. ¿Ya? ¿Qué necesito? Necesito que me pasen por esa función, pues el estado que tiene ese componente, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a decirle que me va a pasar el estado y esto va a ser de tipo booleano. ¿Sí? ¿Cómo lo guardo? Para eso tengo mi variable almacenamiento, que es la que está manejando esta base. Almacenamiento, ¿sí? Lo pongo en modo de edición con punto edit, ¿sí? Y aquí le digo punto. Miren todo lo que podemos guardar, ¿no? Podemos guardar un booleano, flotantes, enteros, long, cadenas y un conjunto de cadenas, ¿sí? Este conjunto de cadenas no es que podamos guardar infinidad de cadenas, ¿sí? Como les digo, pues es limitado, ¿no? ¿De acuerdo? Son para guardar, pues, ciertas configuraciones, ciertos datos. En nuestro caso, lo que yo necesito es guardar un booleano, ¿sí? Entonces, con put boolean, ¿ya? ¿Qué me está pidiendo? Asimismo, me pide dos parámetros, ¿sí? Me pide la cadena, que en este caso es una clave con la cual se va a guardar, ¿sí? Este estado. Y luego, pues, poder recuperarlo, ¿sí? Entonces, voy a crearme aquí otra constante, que se va a llamar, por ejemplo, shared estado, ¿ya? Y esto va a ser igual a, pongámosle, estado. Esa va a ser la clave con la cual se va a guardar.
¿Sí? Entonces, aquí en el primer parámetro, le digo shared star. ¿Sí? Y luego, pues me pide el booleano, ¿no? El verdadero estado con el que se va a guardar. ¿Dónde está eso? Pues esto viene por la función, ¿no? Y es la variable estado. ¿Sí? Y finalmente le ponemos punto apply. ¿Sí? Para que aplique el cambio en esta pequeña base de datos. ¿Sí? Eso es todo para guardar. Ahora también necesitamos una función que me devuelva ese estado. Devolver estado. ¿Eh? Pues esto no necesita ningún parámetro, pero sí va a devolver un tipo de datos. En este caso va a devolver un booleano. ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo? Pues que retorne simplemente lo que está en almacenamiento, punto. Miren, aquí tiene el get, en cambio, ¿no? Para colocar los put para poder obtener los get. ¿Sí? Entonces, en este caso, el get boolean. ¿Sí? ¿Cuál es la clave con la cual voy a buscar ese valor? Pues con share estado, ¿no? Entonces es importante definir estas constantes, ¿no? ¿Sí? Y luego me pide un booleano. ¿Qué pasa si nunca he guardado yo este valor? ¿Sí? Nunca he guardado este estado, esta preferencia. Pues esta función algo tiene que devolver. ¿Sí? Entonces es un valor por defecto que le voy a poner acá. En este caso, pues si no se ha guardado nada, si no se ha creado nada, lo lógico es que me devuelva un falso. ¿Sí? Con eso, pues, esta función, al devolverme falso, no me va a permitir que se salte esta ventana, sino que obligatoriamente le va a pedir que ingrese desde aquí. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí estamos ok, chicos? Sí, Inge. Sí, Sí, Inge. Inge. ¿Ya? Disculparán la voz, ¿no? La moquera igual. Pero, Estoy hasta Inge, disculpe, ¿y este share estado qué va a representar? Es la de si está logueado o no. O sea, si el recuérdame se activó o no, ¿cierto? Claro, claro, correcto. Así es. Eso estamos almacenando, porque fíjate que esto está en relación con ¿qué? Con este estado. ¿Este estado qué viene? Viene por esta función. ¿Y qué le voy a pasar por aquí? Pues si este componente está chequeado o no. ¿De acuerdo? Entonces, si está chequeado, entonces guardará como true. La próxima que obviamente tocará hacer aquí una codificación para preguntar utilizando esta función que me devuelve el estado. Entonces, si me dice que es true, automáticamente va a saltarse esta ventana. ¿Sí? Y va a entrar directamente acá. ¿Sí? Va a entrar directamente acá. Y la idea es que aquí, en cambio, vamos a hacer valer este botón que pusimos acá arriba, el cerrar sesión. ¿Estamos? Ese es el objetivo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga dudas? Listo. Volvemos a la clase app reservas. ¿Sí? Pues como les decía, esta variable que se va a inicializar después, que se llama preferencias, va a ser de tipo ¿qué? De tipo la clase preferencias que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que esto se inicialice? Al ser esto una clase que está heredando de application, entonces aquí yo tengo la posibilidad de sobreescribir una función, que es la onCreate. ¿Sí? Fíjense en que el onCreate tienen incluso las actividades también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, venimos acá al onCreate. ¿Sí? Y acá, pues, vamos a inicializar esta clase. ¿Sí? ¿Qué vamos a decirle? Vamos a decirle mi variable preferencias. ¿Sí? ¿Es igual a qué? A la instancia de la clase preferencias. ¿Sí? A esta clase de aquí, ¿no? A la que está dentro de la carpeta clase. ¿Sí? Y esto me está pidiendo ¿qué? Me está pidiendo un contexto. Como estamos dentro de application, les había comentado que las clases que extienden de activity o de application tienen su propio contexto. ¿Sí? Entonces ahí sí, application context. ¿Ya? Y eso es todo en esta clase. ¿Sí?
Ahora, recuerden que también les había comentado que esta clase que extiende de application y que maneja variables globales es única. No podemos tener más clases que extiendan de application. ¿Sí? Entonces, para que esto funcione, para que esta clase se cree, ¿sí? Yo tengo que ir al manifest. ¿Ya? Y aquí dentro del manifest, en los parámetros del manifest, vamos a poner enter aquí, y vamos a utilizar la propiedad main. ¿Sí? Y miren, ya me detecta automáticamente la única clase que extiende de application. ¿Sí? Por eso es que, lo que les comento, ¿no? En cada proyecto solo puede haber un parámetro main que esté asociado a una clase. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que el manifest es la primera clase que se ejecuta cuando se lanza la aplicación. ¿Sí? Entonces, al yo decirle esto, entonces esta clase app reservas se va a generar en primera instancia. ¿Sí? Y pues ya tengo ya todo referenciado. ¿De acuerdo? Listo, cerramos esto. ¿Ya? Y nos vamos a ir a mi ventana principal, que en este caso es el main. ¿Sí? El main activity, que es donde están estos botones, ¿no? La caja de texto, los botones. ¿Sí? ¿Ya? Aquí podemos hacerlo dentro de el mismo botón. ¿Sí? Cuando se dé clic en el botón, fíjese, cuando se da clic, ¿qué estamos haciendo? Estamos yéndonos a esta clase, ¿no? No está comparando nada, no está guardando nada. ¿Sí? Entonces, antes que vaya a la siguiente clase, ¿sí? Tengo que decir aquí, pues con mi variable preferencias, ¿sí? Mire, ahí me está pidiendo que presione al enter para poder importar esta referencia, al enter, ¿ya? Punto, guardar estado, ¿sí? Y miren que me está pidiendo un booleano, ¿sí? Que le pase el estado. ¿Cuál es el estado que tengo que pasarle? Es el estado en el cual se encuentra este componente de aquí. Veamos cómo se llama el componente. Activity name. Se llama, no le hemos puesto nombre, solo dice switch. Si usted la ha cambiado, en buena hora. Pongámosle btn, recuérdame. ¿Ya? btn, recuerda. ¿Sí? ¿Listo? Regreso acá. Y le digo que el valor que va a recibir es el btn, recuérdame, punto. Aquí hay, eh, aquí hay una propiedad que dice is checked. ¿Sí? Is checked. Pues, ¿qué es lo que devuelve esto? Si está chequeado, pues le va a pasar true. Si no está chequeado, le va a pasar falso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se va a guardar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos guardado. ¿Sí? Ahora, tengo que comprobar, ¿no es cierto? Aquí también. ¿Sí? Para ver si es que se lanza esta primera actividad o directamente viene a opciones. ¿Sí? Entonces, aquí, en el onCreate, yo puedo preguntar, ¿no? Para que sea más ordenado, vamos a crear una función acá abajo. Vamos a poner revisar estado. Revisar estado. ¿Ya? Y esto va a devolver un booleano. ¿Sí? Este revisar estado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retornar con mi variable preferencias, ¿sí? Punto, devolver estado. ¿De acuerdo? Esto me va a devolver el estado que está guardado en esta pequeña base de datos. ¿Sí? Y con eso, pues voy a comparar aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces le voy a decir, if
Le voy a decir, revisar estado, o sea, si esto es true, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo que lanzarle directamente a la siguiente actividad, ¿sí? Es decir, estado activity, ¿sí? Como parámetro me está pidiendo un intent, entonces aquí le pongo directamente un intent, ¿sí? Y este intent, ¿qué es lo que me pide? Pues me pide, obviamente, el contexto. Como estamos en una actividad, simplemente ponemos this, y la clase que quiero abrir, o la actividad que quiero abrir. En este caso, quiero que salte directamente a opciones de activity, dos puntos, class.ya. ¿Sí? Probemos. Vamos a ejecutar de nuevo. ¿Ya? Pues miren, voy a poner aquí directamente iniciar sesión, sin marcar esto, ¿no? Iniciar sesión. ¿Ya? Entro directamente, voy a matar la aplicación, entro aquí a este botón del emulador y le cierro. Nuevamente ejecuto. ¿Ya? Carga lo mismo, ¿cierto? Ahora voy a presionar aquí el recuerdo. ¿Sí? Iniciar sesión y entro acá. Perfecto. Voy a matar la aplicación. Y nuevamente le ejecuto. Y miren, ya entró automáticamente. ¿Sí? Ya no pasó por la pantalla de logueo. ¿Sí? Porque pues estuvo activado la opción de recuérdame. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estado de ese componente? De ese botón es true. Entonces, en la preferencia se guardó el valor de true. Y aquí le estoy preguntando, ¿no? Si esto es true, ¿sí? Pues entonces lánzame directamente la actividad. ¿De acuerdo? ¿Sí funcionó? Un minuto, Inge. Un ratito. Inge, disculpe, hasta eso, yo tengo una pregunta con respecto a lo que hicimos la clase pasada. Pues a mí no me funcionó lo de editar. Estuve probándole y estuve hasta el cansancio y después se me ocurrió desinstalar de la aplicación para que se instale otra vez y funciona prácticamente no moví nada. ¿Cuándo es que, en qué casos yo tengo que hacer este proceso? Es que el tema ahí es más de emulador, ¿no? Todo a veces el emulador eh, entra en problemas, ¿sí? Problemas de memoria, ¿sí? Por falta de recursos en la máquina, ¿sí? Entonces, incluso hay ocasiones que toca eliminar el emulador y crear uno nuevo. A mí me ha pasado, ustedes han visto que yo he hecho eso, ¿sí? Porque hay veces que, como dicen vulgarmente, no se tupe el emulador. Sí, es que es por eso, ¿no? Porque es un emulador y está ocupando recursos de la máquina, está ocupando recursos físicos de la máquina y a veces, pues, entra en este tipo de conflictos, ¿no? Eh, por más que a veces esté bien codificado, ¿sí? No funciona. Entonces, en esos casos, pues, toca desinstalar la aplicación, como tú mencionas, o en otros casos, como les comento, pues, toca eliminar el emulador y crear uno nuevo, ¿sí? Entonces, no es que eh, por mala codificación se daña el emulador, ¿sí? No, no tiene nada que ver eso. A ver si funcionó. No, Inge, a mí no me está funcionando, disculpe. A ver, comparte la Sí, pantalla rapidito. Ahí no sé si ya se puede ver, Inge. Ya. No me da ningún error tampoco.
A ver. Déjame ver la clase de preferencias. Ya, Inge. No está aplicando No en estás la aplicando línea los 2. cambios. Te falta el punto apply al final. Eh, No estás guardando nada. El punto apply es lo que hace que se guarde el cambio efectivamente. Por eso no pasa nada, ¿no? ya, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Inge, la constante ShareUp era la referencia a la base de datos, ¿cierto? Sí, señor. Para que se cree esa pequeña base de datos con ese código, con ese nombre, con esa clave. ¿Sí? Ese es el objetivo. El resto, pues, son las claves de los diferentes valores que quieres guardar. En este caso, estamos guardando el estado, por eso hemos creado esa variable share de estado, esa constante más clave. ¿Ya? Ahora, la idea es hacerle funcionar a este botón que está en este menú. ¿Sí? Entonces, para eso, ese está aquí en la actividad de opciones. ¿Sí? Recuerde que aquí solo está inflado el menú, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí debemos nosotros codificar cuando seleccionamos alguna opción de ese menú. Entonces, para eso debemos sobreescribir, ¿no? ¿Cuál sobreescribimos? La función on options. Aquí está, ¿no? On options, item selected. ¿Sí? Se pide como parámetro un menú ítem, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? When, ¿sí? Cuando la variable que viene de las diferentes opciones del menú, item, punto, veamos cómo se llama, que no me acuerdo. Debo ir acá al menú superior, debe ser. ¿Sí? Se llama OP cerrar sesión, ¿no? No sé si usted le pusieron el mismo nombre, pero ahí está el nombre. ¿Sí? OP cerrar sesión. Pues aquí tengo que preguntar por item.op. No, perdón. Es el ítem ID aquí, ¿no? Luego preguntamos por la opción. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a manejar los diferentes ítems ID que tenga el menú. ¿Sí? Y aquí sí le vamos a decir, cuando la opción sea r.id.op, aquí está, ¿no? Cerrar sesión. ¿Sí? Pues aquí vamos a hacer el cierre, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿qué significa hacer el cierre? Tenemos dos opciones. Digamos que en esa base de datos están guardados varios valores. ¿Sí? Entonces yo tengo dos chances. Puedo utilizar blanquear toda esa base de datos. ¿Sí? Entonces obviamente ahí se va a borrar el estado true del componente del botón recuérdame. ¿Sí? O la otra es simplemente cambiarle el estado a esa preferencia. ¿Sí? Ponerle ahora en falso. ¿De acuerdo? Entonces ya depende, ¿no? Si quieren conservar el resto de configuraciones almacenadas, pues obviamente no utilicen el clear. ¿Sí? Pues, como les digo, podrían utilizar esto, ¿no? Preferencias. Ahí me dice que importe porque estoy en otra actividad. Vamos a importar. Punto. Aquí hay uno que dice no me sale punto clear. No. Inge, ¿y no puedo llamar a guardar estado y pasarle el Eso les contrario? digo, esa es la otra opción.
La una opción es blanquear toda la base, ¿sí? Y la otra es simplemente guardarle el estado y solo cambiarle, en vez de true, ponerle en falso. Yo les quería mostrar el clear, pero no sé por qué no me está cargando. Eh, el contexto. Aquí está el edit. Dije, yo le puse en edit y después sale el clear. No sé si será ese. Punto edit, punto clear. Ah, sí, 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 tienes razón. Punto edit, punto clear. Es correcto. ¿Sí? Pues les digo, este lo que hace es vaciar toda la base. ¿Sí? Si han guardado varias configuraciones, con este clear se borra todo. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, pues hay que tener en cuenta qué es lo que quieren hacer, ¿no? Si borrar todo o simplemente cambiarle el estado, ¿sí? A la preferencia del botón, ¿sí? Pues es la una opción. La otra es simplemente decirle preferencias, punto, guardar estado. Aquí me pide un booleano y directamente pasarle falso. ¿Sí? Vamos a probar. Antes de probar. Una vez que dé clic aquí en cerrar sesión, pues obviamente esta ventana tiene que cerrarse, ¿no? ¿Sí? Con this.finish. ¿Sí? Entonces, le digo a esta ventana, pues que se cierre, ¿no? ¿Sí? Y me va a aparecer automáticamente la de el login. ¿Sí? Ahí sí vamos a ver. Ya, mira, ahí entra directo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está guardado el estado, está en tú. Le doy aquí en clic, ¿ya? Y regresa acá nuevamente. Ahora, para comprobar, voy a cerrar la aplicación, voy a lanzarle nuevamente y debería iniciar el login. Ahí está, ¿no? Entonces ya se cambió el estado. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de manejar este tema de preferencias, ¿no? ¿Sí? Como les digo, pues sirve para guardar ciertas configuraciones que el usuario realice en torno a la aplicación. ¿Sí? Uno de esos valores que podría guardar, en este caso es el taller que van a hacer, es guardar el nombre de usuario. Podría guardar la contraseña. ¿Sí? Y luego, pues, antes de entrar acá, hacer la comparación, ¿no? ¿Sí? Comparar si en verdad está guardado, está correcto lo que está guardado, y ahí sí poderle permitir que ingrese a esta opción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en esta ventana, donde están los dos botones, van a poner también un text view, ¿sí? Pueden poner aquí abajo, aquí arriba de este botón, donde ustedes quieran, ¿sí? Y le van a poner bienvenido y el nombre del usuario que ustedes guarden. ¿De acuerdo? Pues para eso tendrán que, aquí en esta clase de preferencias, implementar más funciones, ¿no? Pues aquí, ahorita está guardando simplemente el estado y devolviendo el estado. Aquí puedo guardar pues, el usuario, puedo guardar la contraseña, ¿sí? Ya no utilizaría el put boolean, ¿sí? Sino utilizaría el put string, ¿sí? Para devolver, igual, lo haría con get string, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el taller. No sé si está claro. Inge, no Dígame. sé si entendí bien, solo tenemos que aumentar un texto donde diga bienvenido y el usuario. Claro, el usuario que venga de las preferencias que están guardadas, Ya, Inge. ¿sí? Y para poder acceder acá, tienen que comparar si lo que está ingresando aquí el usuario y la contraseña es igual a lo que está guardado en las preferencias, si no, no va a poder entrar. Aquí sí ya funciona esto. No es que ingreso cualquier cosa, contraseña, pongo iniciar sesión y pasa nomás, no. La idea es que, obviamente, la primera vez se van a guardar estos datos, ¿sí?
Entonces, busquen algún modo de poder comparar y es que realmente los datos que están guardados, ¿sí? No han cambiado. ¿De acuerdo? Les haría hacer con la base de datos con el SQLite, pero les va a resultar muy largo, la verdad. ¿Sí? Se puede hacer. Podríamos crear una clase usuario, ¿sí? Así como tenemos aquí, ¿no es cierto? Una clase menú, ¿sí? Un adaptador menú. Tenemos un menú DAO, una interfaz para las diferentes opciones contra la base. Podríamos crear uno que diga usuario, ¿no? Una clase usuario, un usuario DAO, un usuario adapter, ¿de acuerdo? Pero pues está un poco largo eso, ¿sí? Entonces, simplemente como les digo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Y que debemos crear unas constantes, por decirlo así, en las referencias y cosas a Por comparar. supuesto, pues Ah, si no, ya. ¿cómo vas a guardar? Claro, Es que eso no lo entendía bien. Pero sí. claro. Y es que puedes guardar, como les digo, las variables que quieran, ¿no? ¿Sí? Las configuraciones que quieran. ¿Sí? Obviamente, como dice la misma teoría, pues no hay que abusar de la cantidad que se vaya a guardar. ¿Por qué? Porque esta base de datos es muy pequeña. ¿Sí? Y fíjense que lo que estamos guardando es solo texto. No estamos guardando nada más. No estamos guardando imágenes, audios, videos, no. Estamos guardando simplemente texto plano. ¿De acuerdo? Pero aún así, pues tiene su limitación, ¿no? Estas preferencias. ¿Listo? Listo, chicos, ya no puedo hablar más.